Saludos a todas las personas que siguen los contenidos que publicamos desde Astrea, consultores y asesores legales y económicos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, bueno, en nuestras redes sociales, y también ahora nos vamos a subir toda la información a nuestro canal de YouTube, al que invitamos a las personas que quieran aprender tanto en temas legales, cómo se manejan los procesos legales, los diversos temas que hay en ese ámbito, así como aspectos económicos y de estudios de mercado, pues a que nos sigan. Así podemos compartir un poco de información, presentar lo que hacemos y enseñarles algunos temas, ¿no? de cómo se está trabajando. Y justamente en esta línea, ahora vamos a ver la tercera parte de lo que hemos venido trabajando en estas 2 últimas semanas, que es cómo hacer un buen estudio de mercado, ¿sí? Ya habíamos visto que un estudio de mercado, ¿no? Obviamente lo hacemos porque es fundamental poder conocer, ¿no? Conocer cómo están las cosas, en qué terreno estamos pisando para tomar las mejores decisiones. Ya habíamos visto cómo la información de fuentes secundarias, es decir, cómo se compone el mercado, las empresas más importantes, cuánto venden, cuál es la tendencia de mercado que se está haciendo, si está creciendo, si va a decrecer, el tamaño de ese mercado por si le queremos vender a un mercado, son temas que nos ayudan mucho, ¿no? Obviamente la situación económica de un país ayuda muchísimo, eso también permite comprender qué decisiones se pueden ir tomando. Y por otro lado, también mencionamos la importancia de hacer un levantamiento de información. La vez anterior, y si quieren consultarlo en los videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, está presentada la información de qué tipos de encuestas son los que podemos trabajar. Ahora vamos a revisar, en cambio, cómo hacer un buen estudio de mercado, tomando en cuenta cómo trabajar la encuesta, directamente ya la encuesta. Y esto es importantísimo porque hay que analizar algunos aspectos. Uno de esos es justamente el tema que cuando hay un evento de conmoción social, de que hay levantamientos que pueden afectar mucho, una crisis, la pandemia, ¿no? Fue la pandemia, en el caso del Ecuador, los levantamientos de los grupos indígenas que han afectado muchísimo a lo que tiene que ver con la producción. Varias empresas también se han visto golpeadas. Pues en escenarios como ese, las percepciones cambian, ¿no? Las decisiones a tomar también son diferentes. Las perspectivas de la población se ven modificadas, las expectativas también. Y por eso es tan importante conocer, ¿no? Conocer qué es lo que pasa, qué es lo que se da. Y cómo eso puede incidir en nuestros negocios, en lo que estamos haciendo. Tenemos que conocer cómo esto ha afectado y cómo esto va a incidir en lo que nosotros vamos a hacer o cómo nosotros podemos responder para aprovechar esa situación, anticiparnos o ajustarnos. Entonces, son temas que hay que tomar en cuenta. Y justamente cómo hacer una encuesta nos permite entender esto, ¿no? Lo primero es que cuando nosotros hacemos una encuesta, tenemos que definir claramente qué es lo que queremos levantar y la razón del estudio. Tenemos que saber muy bien lo que vamos a hacer. ¿Por qué esto? Bueno, pues si quiero hacer un estudio de mercado porque quiero vender más. Perfecto, ¿vender más qué? ¿No? ¿Del mismo producto? Entonces vamos a hacer un estudio en el que vamos a ver cómo está viendo tu producto frente a los otros, cuáles son los productos de esto que estás haciendo, cuáles son las marcas más destacadas, cuáles son los atributos más destacados, qué es lo que prefieren, por qué prefieren tal marca frente a otra. Ese es un tema. Pero ¿qué pasa si yo quiero introducir un nuevo producto? Entonces, de acuerdo, veamos qué es lo que pasa en el mercado de ese nuevo producto. Veamos cómo ven las personas de ese nuevo producto, cómo lo perciben y cómo lo manejan. Si bien, si yo quiero introducir algo nuevo que nadie conoce, podemos ir hacia lo cualitativo, que ya lo explicaremos en otra ocasión. Si es algo que ya tiene cierto mercado y yo quiero introducir y ya sé que la gente lo conoce, puedo trabajarlo cuantitativamente también. Y por eso es fundamental porque yo tengo que saber muy bien qué quiero, qué estoy buscando. Y sobre todo, aquí vamos a definir otro aspecto que es fundamental. ¿A quién me dirijo? ¿No? ¿A quién voy a preguntarle? ¿A quién estoy buscando? ¿Quién tiene realmente la decisión de compra de lo que yo estoy ofreciendo? O, tal vez, ¿no? Es decir, la decisión de compra y cómo se ve influenciado. Bueno, siempre el cliente es el consumidor, ¿no? Es decir, el cliente es el que compra, el consumidor es el que lo usa. Ejemplo de esto, ¿no? Para que lo entendamos un poquito. El tema de los pañales para bebés.
¿no? ¿Quién es el cliente de los pañales para bebés? Los padres, papá y mamá que compran los pañales para bebés. ¿Quién es el consumidor? El bebé. El bebé no decide, ¿no? Son los clientes quienes deciden, pero obviamente ven cómo le sienta, cómo le va, si no hay problemas, si no hay irritaciones. Bueno, hay muchos aspectos que inciden. Entonces, hay que entender bien esa población objetivo. ¿A quién estamos buscando? ¿A quiénes les vamos a encuestar? ¿Quiénes nos van a dar la información más precisa de lo que estamos viendo? Entonces, esto también implica conocer un poco el mercado, ¿no? Es decir, yo quiero saber, y esto es fundamental en los negocios, una de las cosas primeras que yo tengo que saber es cuál es el perfil de mi cliente. Porque claro, yo puedo tener un negocio y decir, es que yo vendo a todos. Sí y no. Cuando nosotros hicimos el estudio, que lo presentamos y les invitamos a revisar los videos anteriores, de las marcas de comida rápida, las marcas de comida rápida es un perfecto ejemplo de diferentes perfiles. Hay marcas, claro, muy cotizadas, ¿no? Pero obviamente pueden vender en grandes masas, pero no están dirigidas a los mismos segmentos, y ese es un tema que incide muchísimo. Entonces, saber si yo voy a trabajar con un nivel socioeconómico medio, si voy a trabajar con un nivel socioeconómico medio alto, o si realmente mi producto es tan exclusivo que yo voy a trabajar con un nivel socioeconómico alto, o si voy a trabajar con rangos de edad, ¿no? Si necesito trabajar, a ver, yo sé que mi producto, como lo estoy manejando en masa, yo realmente voy a trabajar con jóvenes que lleguen hasta los 30 años, ¿sí? Que tengan el siguiente perfil, que sean estudiantes o que estén empezando, no sé, depende de lo que esté vendiendo. O si yo estoy trabajando con otro producto, en este caso voy a necesitar un perfil mucho más amplio. Yo necesito, pueden ser con igual personas mayores ejecutivos, ¿no? Yo me estoy dirigiendo a aquellas personas, por ejemplo, de más de 40 años. El promedio del emprendedor en edad son 40 años o más. Entonces, listo, más de 40 años, sí, que son, en su gran mayoría, en nuestro medio son hombres. Entonces, me voy a dirigir a ellos y voy a ofrecerles algunas características. Entonces, identificar la población objetivo también es fundamental en el caso de las encuestas, porque eso nos permite llegar al tercer punto que tengo aquí, presupuesto y factibilidad. Entonces, ahí yo puedo decir, a ver, si yo voy a levantar a un nivel socioeconómico muy alto, es muy difícil encontrarles. Tengo que ver cómo puedo llegar a ellos y mis costos van a ser mayores, ¿sí? Si es un segmento, un nivel socioeconómico de mayor contactabilidad, si yo con un nivel socioeconómico C, que es una clase media, claro, yo puedo trabajar en Quito, Guayaquil, y Cenito Nacional, claro, en Ambato, en Cuenca, puedo ir encontrando, pero puedo encontrarlo más fácilmente que únicamente un nivel socioeconómico A, que es el más alto, porque es más pequeño. Entonces es más difícil encontrarlo. Eso define mi presupuesto y también la factibilidad de lo que yo puedo y voy a levantar. Esos son temas que hay que tenerlos muy claros, ¿no? Antes de hacer el levantamiento y saber dónde me voy a enfocar. Luego, lo segundo, el tamaño de la muestra. Esto es fundamental. No me voy a extender muchísimo en esto, pero aquí lo que nosotros tenemos es una fórmula con la que determinamos el n pequeño, la n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Como lo había dicho en el video anterior, el tamaño de la muestra nos dice qué proporción de todo el universo yo voy a levantar para que sea equiparable a todo el pensamiento de ese universo. Entonces, me explico. Si yo tengo una población de 1 millón de personas, es grande, ¿sí? ¿Cuántas personas yo tengo que levantar para que proyecten la opinión de ese millón de personas? Una muestra es eso, y la muestra nos ayuda muchísimo para eso, porque nos permite reducir costos. Yo no voy a hacer un censo. Un censo es preguntar a todo el mundo, es decir, al millón de personas y decirles qué piensa, qué piensa, qué piensa, qué piensa. Pero una muestra me permite trabajarlo así. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, primero necesitamos el universo. ¿Qué es el universo? El total de la población objetivo, ¿no? Es decir, si yo voy a levantar en toda la población de una ciudad, entonces efectivamente ese es mi tamaño objetivo. Si yo quiero una encuesta por familia, en cambio mi población objetivo va a ser el número de familias que hay. Luego tenemos dos indicadores que son la P y la Q. ¿Qué son la P y la Q? Es la variabilidad poblacional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es un indicador que nos sirve para decir cuán homogénea es o no una población. Mientras más esta variedad poblacional es más alta, si el P es más cercano a 1, porque es un porcentaje, ¿no? Es decir, 0,8 que es 80%, 0,9 que es 90%, mientras más cercana a 1 es, quiere decir que es una población mucho más homogénea, y una población mucho más homogénea va a tener opiniones mucho más homogéneas, por ende la muestra no necesita ser tan grande, ¿no? Porque es una población muy parecida entre sí. Sin embargo, ¿sí? No es que se encuentra mucho, y no siempre se encuentran aspectos de variedad poblacional que nos permitan establecer
real y concretamente patrones muy similares para reducir ese tamaño de la muestra. Es así como en la mayor parte de estudios, cuando no conocemos a profundidad esa población, manejamos un 0,5. ¿Qué es el 0,5? Que asumimos que el 50% tiene una característica y el otro 50% tiene otra. Y eso nos permite maximizar la muestra y estamos seguros que no vamos a cometer un error. Si sabemos que un 80% tiene una característica y el 20% no la tiene, que son relevantes dentro del estudio que estamos haciendo, entonces ahí podemos trabajarlo de esa forma. Luego tenemos Z, que es el nivel de confianza. El nivel de confianza normalmente se manejan valores del 99%, del 95% y del 90%. Mientras más alto es el nivel de confianza, más precisa es la encuesta. Y finalmente está D, que es el margen de error. El margen de error es, como ustedes, ¿no?, lo han visto muchas veces, estos resultados, ¿no?, sobre todo en lo político, cuando sale, estos son los resultados de la segunda vuelta con un margen de error de más o menos 3%. Este es el margen de error. Es decir, del resultado que encontramos puede haber un más o menos 3%, más o menos 2%, más o menos 4%. Mientras más alto es el margen de error, más pequeña es la muestra. Mientras más reducimos el margen de error, más grande es la muestra. Para que lo veamos más o menos, lo entendamos un poquito. Si nosotros estamos hablando de una población muy grande me refiero a cientos de miles o millones, si no conocemos variedad poblacional y manejamos el margen de error bajo, tenemos que hacer unas 600 encuestas o más, por lo menos. Así un poco para tener las ideas. Y el proceso cuando hacemos un levantamiento es este, y esto es lo que nosotros hacemos siempre cuando nosotros lo trabajamos desde Astrea. Primero, determinamos el estudio, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a levantar. El formulario. ¿Qué pasa con el diseño del formulario? El diseño del formulario es cómo lo vamos a preguntar, y esto es muy importante, porque tiene que ser, hay que entender algunos aspectos. Primero, la restricción de tiempo. Que una persona nos quiera colaborar con un formulario, no podemos hacerle algo enorme. Tiene que ser algo bien claro, sobre todo, y también reducido. Entonces, una encuesta no puede acercarse a los 5 minutos, ¿no? Porque si no, ya es un censo, ya hay molestia y todo. Eso es lo que hay que diseñarlo muy bien. Por otro lado, hay que ser bastante técnico en lo que se va a preguntar y sobre todo claro. Porque si hay una duda en lo que estamos preguntando, y aquí incide bastante. Si yo voy a hacer una encuesta online, tiene que estar clarísimo, porque nadie lo va a explicar. Si yo hago una encuesta presencial o telefónica, claro, la persona, si me está ayudando, me puede decir, ¿me puede repetir la pregunta? No la entendí bien, ¿me podría explicar mejor? ¿Sí? Y eso es un tema que es fundamental, porque, claro, la explicación además tiene que ser lo menos sesgada posible, ¿no? Entonces hay que diseñarlo de la mejor forma, es un tema que nosotros tenemos experiencia y lo trabajamos, para que sea un formulario bastante claro, ¿sí? Y las preguntas nos permitan sacar la información que necesitamos lo más rápidamente y claramente posible. Una vez que tenemos todo esto, hay que hacer una prueba piloto. Y la prueba piloto es vital. Porque ahí vemos si se entiende el formulario, ahí vemos si estamos recopilando bien la información. Muchas veces cuando hacemos formularios, claro, puede ser que para nosotros la pregunta esté clarísima, para el cliente está clarísima, pero no para la gente, ¿no? Entonces, ahí detectamos si hay un inconveniente y eso nos permite corregir a la marcha, no a la marcha, perdón, es antes de empezar el levantamiento, cualquier tema para que una vez que ya hacemos, que estamos listos, capacitamos a todas las personas que van a levantar si hacemos un campo presencial o telefónico. Si es online, no hay que hacer una capacitación, uno mismo diseña el formulario, y eso nos permite ir a campo. Ese es el proceso como se maneja. Es como lo tenemos y bueno, nosotros en Astrea hacemos todo esto, ¿no? El acompañamiento, trabajamos determinando el estudio con nuestro cliente, el tamaño de la muestra, le presentamos al cliente, estamos de acuerdo, diseñamos el formulario y se lo presentamos al cliente. Solo una vez que tenemos la aprobación, arrancamos, ¿no? Y ahí sí, hacemos la prueba piloto, presentamos, discutimos brevemente los resultados, si no hay nada que cambie mucho, pues seguimos adelante, si no le explicamos al cliente los cambios que tenemos que realizar, procedemos a capacitación de equipos de campo si es necesario en el campo. Y en el campo, adicionalmente, una práctica que tenemos dentro de la empresa es que nosotros le informamos al cliente, bueno, decimos al cliente, mire, si usted quiere revisar, si hacemos un campo presencial, ¿no? Y en el telefónico tienen el acceso a las bases que nosotros estamos trabajando, entonces no es problema. Igual en el online, pero si quieren asistir a un presencial, que claro, en tiempos de pandemia es más complicado, hemos permitido que asistan a los campos. Les decimos, bueno, no les vamos a decir a los equipos que estamos levantando, pero pueden ver cómo lo estamos trabajando. Y siempre se entregan todos los registros de todo lo que se levantó para que nuestro cliente tenga la confianza de que lo que le estamos entregando, pues, se levantó, no se inventó,
¿no? Porque lo trabajamos de esa manera. Entonces, bueno, este es el proceso, ¿sí? En resumidas cuentas, esperamos que sea de utilidad conocer cómo se hace todo este trabajo. Es un trabajo muy entretenido y es un trabajo que aporta mucho y permite conocer y tener un contacto directo con las personas y entender claramente cómo ven y perciben varios temas. Agradecemos una vez más a quienes nos han acompañado y les invitamos siempre a seguirnos en redes sociales y les deseamos muchos éxitos en todas las actividades que siempre están realizando. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.